Una ley que aprobaron a gran velocidad, una modificación constitucional que se hizo al ritmo que estamos acostumbrados en los últimos años, pero particularmente en los últimos meses, después de que Morena se hizo de pues la mayoría absoluta para poder realizar reformas constitucionales sin negociar, sin acuerdos parlamentarios, sin absolutamente nada. Ahora le tocó el turno al Infonavit. Han sido voces que se han ido levantando discretamente, algunas organizaciones de trabajadores que han alzado la voz, otras organizaciones patronales que dicen qué es lo que está pasando, han mostrado su preocupación por la forma en que el Consejo ahora se creó de manera mayoritaria para el gobierno, se perdió el equilibrio para poder tener representación, se dejaron el mismo número de consejeros en 3 de los consejos, pero el equilibrio y la mayoría para la aprobación a discreción se la quedó el gobierno y eliminaron a parte de la representante de los trabajadores y también al lado patronal. ¿Pero qué dice la presidenta Claudia Sheinbaum? Dice que son patrañas, que lo que señalan algunos de manera irresponsable es totalmente falso, que lo que es más, que lo que el Infonavit está construyendo y haciendo es buscar el beneficio de las y los trabajadores, de que puedan por fin tener justicia, de que tener su vivienda asegurada y que dejen de estar pagando como en esa tienda de bonos chiquitos y se les acabe la vida y no terminar de pagar la casa. Esto asegura la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. ¿En qué consiste esta reforma a la ley del Infonavit? Número 1, todas y todos los que tienen sus ahorros en el Infonavit para vivienda están totalmente resguardados. Esta idea que, bueno, no idea, estas publicaciones que sacan unas personas absolutamente irresponsables de que ahora están en problemas los ahorros de las y los trabajadores, falso, están totalmente seguros y eso no va a cambiar. Al contrario, ya presentamos 2 acciones muy importantes de Infonavit para que gente que sigue pagando sus casas ya pueda tener sus escrituras, para que se reduzca la cantidad de dinero que estaban pagando, que cada vez aumentaba más, tanto para aquellos que lo hicieron en cierto periodo como otro periodo. Entonces, se está facilitando a las y los trabajadores el pago de sus viviendas. Y el fondo del Infonavit está seguro. Quien sigue, porque también dijeron que ahora ya Hacienda no iba a garantizar ese fondo, sigue garantizándolo, está en la ley, eso no tiene ningún problema. Hoy lo revisa la Comisión Bancaria y de Valores y Hacienda va a decir exactamente cuáles son las normas y se va a cuidar todo porque como dan préstamos, pues tienen que tener todas las reglas que tienen los bancos. Entonces, esas normas las define Hacienda. ¿Qué es lo que se está haciendo? Equiparando su estructura orgánica a la del Instituto Mexicano del Seguro Social, que también es un organismo tripartita. El Consejo del Infonavit sigue siendo tripartita, donde participan la patronal o los empleadores, las y los trabajadores a través de su representación sindical y el gobierno. Sin embargo, en el esquema como funcionaba el Infonavit había direcciones al mismo nivel del director general de sindicatos y representaciones de empleadores. Y ahora se está equiparando al Instituto Mexicano del Seguro Social. Las razones de por qué se está haciendo esto es para la propia gobernabilidad. Ahora le llaman gobernanza muy pomposamente a la gobernabilidad de una institución. Y se fortalece la conducción. Pero las decisiones las siguen tomando los 3 sectores en el Consejo. Y también va a presentar el miércoles algunos casos del pasado de corrupciones que hubo en su momento en el Infonavit, producto de esta estructura.
Tiene razón la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, cuando habla de gobernanza y que es necesario hacer esas reestructuras al interior del Infonavit para garantizar la gobernanza. Pero ¿sabe cómo la está garantizando? Y tiene razón, ¿eh? No miente cuando dice que sigue siendo de manera tripartita la integración de estas comisiones o de estos comités. No miente, sí es tripartita, pero miente de frente a los mexicanos cuando dice que no se pierde este equilibrio de fuerzas. A final de cuentas, en muchas de estas comisiones que integran el Infonavit, pues están siendo mayoritarios los del gobierno, los del oficialismo. Es decir, ya se pierde el equilibrio y de esta manera sí o sí se hace lo que diga la mayoría y lo que vote, sin importar el sentido, los argumentos, el sentir de los trabajadores y de los propios patrones. Pero ¿qué dice Ricardo Anaya también, este senador del Partido Acción Nacional? Bueno, pues insistió en el tema. Y es un tema muy importante que la presidenta no se atrevió ni siquiera a mencionar, ¿eh? No desmintió. Dice, los ahorros de los trabajadores, está seguro, no se va a tocar. Eso es mentira. Lo que no aclara la presidenta y lo que no fue capaz de decir en la mañanera el día de ayer fue que por qué se reforma el artículo que permite que el instituto haga uso discrecional de esos recursos. Porque ese párrafo sí fue añadido en las reformas realizadas al Instituto de Vivienda del Infonavit. Ricardo Anaya cuestiona una vez más este tema también y también pues deja entrever que una vez más el oficialismo desde el gobierno intentan desviar la atención con los argumentos de pero les vamos a presentar los actos de corrupción que en el pasado se cometían. Ricardo Anaya reconoció y aplaudió esta postura de la presidenta. Dijo, qué bueno que vengan y denuncien los actos de corrupción del pasado, pero ojo, que no lo hagan solamente mediático como acostumbran, sino que lo hagan y que presenten las denuncias formales ante las instancias correspondientes para que realmente esos actos de corrupción que ellos están denunciando realmente tengan consecuencias contra los involucrados. Eso es lo que señaló Ricardo Anaya en una entrevista con la periodista Carmen Aristegui. Yo no sé si a la presidenta le están dando la información completa. Lo que es una realidad es, primero, la velocidad a la que están sacando esta reforma. Llegó un día en la noche y al día siguiente a primera hora estábamos ya sesionando para aprobarla. Como le decíamos a los de Morena, oigan, están ustedes votando algo que no han ni leído. Un dictamen de 180 páginas que llegó en la noche, ya se estaba votando en la comisión en la mañana y ese mismo día en el pleno. Entonces, de entrada, no han tenido tiempo siquiera para leer la reforma. Segundo, se habla de que va a venir el director a hablar de la corrupción del pasado. Pues qué bueno, y si encontraron algo, pues que lo denuncien, pero eso no les da pretexto para tomar el dinero de los trabajadores. Por cierto, seguramente se van a tener que brincar el sexenio de Peña Nieto, porque quien era el director del Infonavit durante ese sexenio, hoy es senador de Morena, no del PAN, no del PRI, no de Movimiento Ciudadano. Quien era el director del Infonavit durante el sexenio de Peña Nieto, hoy es senador de Morena. Entonces, pues, quién sabe a qué pasado se van a ir. Pero tercero, Carmen, no politicemos este asunto. Aquí no se trata de sacar ventaja política. Aquí se trata de ser razonables. Ahí hay 2 billones de pesos que son de las y los trabajadores. Y el artículo 42 trae un párrafo que no traía antes, que te lo voy a leer, dice textualmente: el instituto, se refiere al Infonavit, por sí mismo o por conducto de su empresa filial, es una empresa que se va a crear, podrá, y aquí viene la parte grave, destinar los recursos bajo su administración, se refiere a esos 2 billones de pesos, para, y te dice varias cosas, inversiones propias para la construcción, adquisición y mantenimiento de inmuebles en terrenos propiedad del instituto, donde con ese dinero que no es suyo hagan malas inversiones, cuando al rato el derechohabiente, el trabajador, diga, quiero mi dinero porque lo quiero utilizar para comprar una casa, pues va a resultar que ese dinero ya no existe. Y no necesariamente porque se lo hayan robado, sino porque lo invirtieron mal y lo perdieron. A ver,
aquí el tema es si realmente no se va a tocar ese dinero, el ahorro de los trabajadores del instituto, del Infonavit. Si la presidenta dice que es mentira, entonces, ¿por qué modificar las leyes y reglamentos, los artículos, y darle el sentido contrario? Que si así lo determinan, en dado momento, ellos pueden hacer uso de esos recursos que no son del instituto, son de los trabajadores, son de usted, son de usted que está ahí aportando y es fruto de años y años de esfuerzo, de trabajo y de sacrificio. Entonces, ¿por qué si no van a tocar los ahorros de los trabajadores, por qué ponerlo en la ley para que sea algo permitido y que no le rindan cuentas absolutamente a nadie? ¿Por qué las comisiones que integran el Infonavit, por qué están mayoritariamente representados las autoridades del gobierno frente a los patrones y frente a la clase trabajadora? ¿Por qué se habla de una gobernanza? Efectivamente, necesitan mayoría para poder ellos controlar y tener la gobernanza que ellos pues se refieren. Pues para poner un ejemplo en dimensión lo que Julio César decía, ejemplo en comisiones, en cualquiera de las comisiones, cómo se perdió el equilibrio. Sí había dentro de este consejo 9 personas que tenían voz y voto, 3 votos le correspondían al gobierno, 3 votos le correspondían a la parte patronal y 3 votos le pertenecían a los trabajadores. ¿Qué hizo ahora el gobierno en todas las comisiones? Bueno, le quitó 1 a cada quien y se lo sumaron a ellos. De esos 9 votos que tenían 3, 3 y 3, ahora el gobierno tiene 5 votos, tiene 2 el patrón y tienen 2 los representantes de las centrales obreras. Y así sucedió en todas las comisiones o representaciones. ¿Qué le permite esto al gobierno? Pues tener la mayoría absoluta a la hora del voto en el Consejo para que si requieren y deciden utilizar ese dinero en fondos de inversión o en cualquier otra cosa, lo puedan hacer de manera discrecional, porque a la hora de votar y levantar la mano y decir quién está de acuerdo en que utilicemos el dinero para esto, es el gobierno quien a partir de esta reforma constitucional tiene la mayoría de votos al interior del Infonavit. Así son las cosas.